En referencia a estos recursos de aprendizaje, María, ¿cómo crees que inciden a la hora de realizar una docencia con perspectiva de género? En el momento de diseñar el plan de igualdad pusimos mucha atención a estos, ¿no? A los recursos de aprendizaje que tuvieran perspectiva de género. Y en este sentido valoramos que tienen importancia en tres momentos clave. El momento de escoger quiénes van a ser las personas autoras de estos recursos de aprendizaje. El segundo momento es el momento en el que el profesor o la profesora responsable de asignatura escoge qué recursos de aprendizaje, que pueden ser de producción propia de la biblioteca o otros, y un tercer momento que es el cómo los va a usar, ¿no? Dónde los va a poner, cómo va a dialogar. Y en este sentido a mí me interesaba, en relación a los recursos de producción propia, ¿qué estáis haciendo desde biblioteca, ¿no? De hecho, nosotros proporcionamos al profesorado toda una serie de directrices para escoger recursos de aprendizaje de forma inclusiva. Otro aspecto también que trabajamos es a la hora de proporcionar herramientas y recomendaciones a los autores y autoras de esos recursos de aprendizaje, para que tengan en cuenta la perspectiva de género a la hora de elaborar los contenidos. Otro aspecto también para nosotros muy relevante son las bibliografías. En este sentido, recomendamos que en la medida de lo posible pues, exista paridad a la hora de proporcionar las bibliografías. Otra acción que hemos realizado dentro de la misma biblioteca es una adaptación de los estilos de citación APA y Vancouver, en los cuales recomendamos que aparezca el nombre de pila del autor y la autora en lugar de que aparezca solo la inicial. Y esto nos permite poder visibilizar las aportaciones que realizan las mujeres autoras. María, a mí me gustaría realizarte una pregunta y es: ¿cómo crees tú que ha de ser un recurso de aprendizaje con perspectiva de género? Por ejemplo, sería un recurso de aprendizaje que tiene como marco analítico la categoría género, ¿no? No hace falta que sea la única, pero que se pone, que decimos coloquialmente, se pone las gafas de género, ¿no? Y mira al mundo de esta manera, ¿no? Un recurso de aprendizaje que ponga énfasis o ponga importancia a conocimientos que no son solo académicos, sino que pueden ser conocimientos que vienen de los feminismos, de los movimientos sociales, de los saberes de mujeres, por ejemplo.